los dos textos que va a usar Rafael en la predicación. Uno de ellos es muy cortito, está en Lucas 22, son los versículos 31 y 32. Y después será Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Los voy a leer ahora. Lucas 22, del 31 al 32, dice así. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Primera de Pedro 1, capítulo 1, de los versículos 3 al 9. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una nueva esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veáis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. Esa es la palabra del Señor. Bueno, buenos días a todos. El tema que hemos hablado de tener esta mañana es tiempos de zarandeo. Creo que vivimos en unos tiempos que podemos denominar de esta forma. En unos casos más que en otros, a todos se nos está pasando, nos están produciendo situaciones que no son sencillas, que no son fáciles. Pues de este tema es que quiero hablar esta mañana. Hay dos textos que me gustaría iniciar una especie de preámbulo antes de entrar en materia propiamente dicha, y son Proverbios 27:18 y Proverbios 31:30. El primero nos habla del valor que sigue teniendo el principio creacional referido al trabajo. Es un texto sencillo, directo, expresado en una sociedad agraria. Y dice así: el que cuida de su higuera comerá de los higos. Como digo, sencillo, directo, sin grandes pretensiones. Nos habla en positivo de la importancia de atender con esmero las ocupaciones que tenemos conforme a nuestro llamamiento, a nuestra vocación, y también a las circunstancias en las que somos colocados. Y esto es parte de lo que es ser humanos. Esto es parte de la humanidad. Ocuparnos en lo que Dios nos ha puesto es parte de la humanidad. Perdón. Por el texto se puede inferir que si no ejercemos ese cuidado hacia nuestra higuera, nuestra empresa, función o en cualquier trabajo o servicio en el que estemos ocupados, pues tendrá seguramente efectos que serán negativos. Probablemente no comeremos o comeremos poco del fruto de nuestro trabajo, de nuestra actividad. Y sobre todo, lo que para mí me parece más importante todavía, es que perderemos de alguna manera parte de lo que es nuestra humanidad. El no ocuparnos en las cosas que tenemos que ocuparnos aquí en esta creación nos hace mutilar parte de nuestra humanidad y nos hace personas menos humanas en algún sentido. Seguramente en lo que acabo de decir hasta aquí pues estaremos de acuerdo, no solamente creyentes, sino también las personas que no creen. Justamente es normal que así sea, porque es una cuestión creacional que nos afecta por igual a ambos. El otro texto de mi preámbulo es Proverbios 31:30. Y aquí se nos dice que engañosa es la gracia y fugaz
la hermosura. Se aplicó directamente a la mujer, pero sin duda tiene una aplicación general extraordinaria. El término gracia aquí tiene sentido de encanto, de brillantez, de atractivo, y nos dice que el encanto es malo. No, no nos dice que el encanto sea malo, sino que es engañoso. Porque el encanto es parte de la imagen de Dios en el ser humano, un Dios lleno de encanto y de brillantez. Sin embargo, en una creación caída tiene la capacidad de engañar al que lo tiene y también a los que lo contemplan. Al que lo tiene porque puede llegar a creérselo y a los que lo escuchan porque pueden quedar engañados por el atractivo de algo que no tiene consistencia realmente. Esto lo vemos hoy con una frecuencia enorme, no solo, por supuesto, en mujeres, sino en cualquier ámbito de la esfera pública, de la esfera intelectual incluso. ¿Quién no ha sido atraído por la brillantez en algún momento de alguien? Pero como sigue diciendo el texto, además de ser engañoso, es fugaz, fugaz, pasajero, se desvanece pronto, no resiste el tiempo. Y esta es la paradoja que produce la caída en esta creación. La hermosura, el encanto, la brillantez, que son consecuencia de la imagen de Dios en nosotros, se puede convertir en engaño y sobre todo es fugaz. También en esto seguramente algunos no cristianos que piensan con cierta seriedad pueden también estar de acuerdo con lo que estamos diciendo. Una de las razones por las que me entusiasma a mí el cristianismo, no es la principal, pero es una de las razones, es porque lejos de despreciar el lado humano de la creación, más bien lo encauza bajo un prisma más cosmológico, más eterno, trascendente. Y aquí sí que empezamos a ser muy diferentes el creyente del que no cree. El no creyente se reconoce un ciudadano solo de este mundo, solo de este mundo. Su perspectiva es este mundo, su enfoque es en lo que puede producir, lo que puede ocurrir, lo que puede ser en este mundo. Y el cristiano se sabe, también ciertamente es ciudadano de este mundo, pero sobre todo y por encima de todo es ciudadano del cielo. Y se relaciona personal y espiritualmente con Jesús, con un hombre resucitado. Y eso no tiene ningún sentido para el no cristiano. Ningún sentido. Por tanto, vamos a ver, en primer lugar, finalizado esta especie de preámbulo, la importancia que tiene la trascendencia, la importancia de la trascendencia. Uso la trascendencia aquí para referirme a aquello que está más allá del mundo natural. Hoy quiero centrarme en ese más allá, en el todopoderoso que va por delante de nuestras mejores sapiencias, encanto y brillantez. Porque frente a estos encantos engañosos y fugaces, como hemos leído en Proverbios, se contrapone el temor del Señor, es decir, el conocimiento personal de ese Dios extraordinario, amoroso sin límites, santo, que ha venido y pagado con su muerte el precio de librarnos de muchas cosas, pero entre otras, de ver no solamente con los ojos este mundo, sino ver más allá, tener trascendencia. Quiero centrarme en lo que ocurre en esa esfera cósmica, en Dios mismo, donde se inicia todo lo que finalmente termina ocurriendo aquí, en nosotros. Porque en esa visión celestial es la que permite abrir una relación, comunicación personal con el Señor y que nos hace ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano. Pero experimentar esa trascendencia no es algo que pueda fabricar
hombre alguno, ni nosotros para nosotros mismos, ni para otros tampoco, ni tampoco religión alguna. El hombre puede y debe desearlo, debe de pedirlo a quien puede darlo, pero si llega, viene de lo alto, viene de Dios. Sin esa trascendencia, viendo solo este mundo, las situaciones se viven de una manera muy diferente. Todos los llamados héroes de la fe, a los que conocéis vuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, actuaron y actuaron de forma extraordinaria en muchos casos, porque la fe les hizo real esa visión celestial y actuaron movidos por esa visión. Vosotros sabéis cómo se detalla en ese capítulo 11 de Hebreos aquellas acciones poderosas movidas por una fe que les impulsaba. Se mantuvieron y actuaron como viendo al invisible. Pero ahora todavía estamos aquí. Como digo, la trascendencia es de suma importancia, pero estamos aquí aún y vivimos todavía tiempos de zarandeo. Porque vivir situaciones difíciles, cualquier forma de sufrimiento, no es fácil para nadie, sea creyente o no. Pero la victoria de Cristo, su resurrección, nos da una poderosa y segura esperanza que nos hace pasar de otra manera a través del sufrimiento. En la relación personal con Jesucristo tenemos la posibilidad de llegar a experimentar incluso gozo y paz tras pasar por duras situaciones. El texto que ha leído Cintia en Lucas 22, 31 y 32 nos dice, Jesús le dice a Pedro, a Simón, 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 he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Satanás es un poder real que demanda a Dios que el hombre sea zarandeado para demostrar así la maldad e infidelidad condenable que hay en el ser humano y especialmente para destruir su fe. Y este zarandeo se muestra de muchas formas: conflictos, tensiones en la vida laboral y económica, daños diversos que nos causan quienes a veces no conocen a Dios, otros que recibimos de personas que se llaman o que son cristianos, que en un momento dado actúan por egoísmo, y aún, y sobre todo, los que nos hacemos nosotros mismos, por deseos y temores incontrolados que no son la voluntad de Dios. Lo característico del zarandeo es que, como los granos de trigo en una criba, somos lanzados, presionados, de tal manera por circunstancias que van a hacer evidenciar nuestra flaqueza, debilidad y pecado de nosotros y de los que estamos siendo sometidos a ese zarandeo. El caso de Pedro, con la presión de las circunstancias que le llevan a negar por 3 veces a Jesús, es un ejemplo de esto. El zarandeo, como digo, es una presión externa e interna que busca evidenciar nuestra culpabilidad y sobre todo destruir nuestra fe. El zarandeo es un ataque directo que intenta hacernos perder nuestra confianza de acercarnos a Dios, nuestra certeza y intencionalidad de acercarnos a Dios amorosamente. Esa presión puede ser económica, de salud, de conflicto, pero en todo caso termina exponiendo esa debilidad nuestra y procurando que perdamos esa confianza que tenemos para acercarnos a un Padre amoroso. Es lo que ocurre en los primeros capítulos del libro de Job, para los que lo conocen, cómo Satanás reclama autorización a Dios para someter a Job a una escalada de dificultades económicas primero, pérdida de seres queridos más tarde y su propia salud finalmente de una manera cruel, de una manera difícil, con la finalidad de que su fe caiga,
Lo que Satanás quería es que Job terminara diciendo: olvídame, Dios, déjame en paz, no te quiero. Seguramente son esos los textos que está en la mente de Jesús al decir a Pedro el zarandeo que le vendría a él y a los demás discípulos. Pero la frase intermedia de este texto de Lucas 22 me llama muy poderosamente la atención, porque dice: pero yo rogué por ti, Jesús dice eso a Pedro, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y eso nos abre una perspectiva de profundo calado. Jesús no ora para que Pedro no falle, ni para que no tenga que pasar por ese mal trance. No, no ora por eso. Ora para que, consciente de su debilidad, pueda mantener una fe que le haga volver a relacionarse con confianza con Jesús. Una fe que es capaz de mirar y acercarse con mucha humildad, eso sí, porque acaba de negar clara y repetidamente a Jesús, pero que termina acercándose amorosamente a Él. Esa es una fe extraordinaria y viene porque, dice Jesús, yo rogué para que tu fe no desfallezca. Vamos a ver en tercer y último lugar cómo se relacionan esa fe de la que estamos hablando y el poder de Dios, cómo se relacionan. Al principio ha leído Cintia en 1 de Pedro 1, 3, 9, y el texto nos habla de un futuro glorioso para los hijos de Dios, que nos está reservada una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, quiere decir, no tiene mancha. La herencia que espera al cristiano es extraordinaria, no tiene corrupción de ningún tipo, no tiene contaminación de nada, es pura y es inmarcesible, es decir, no se agota, no se marchita, no se termina nunca. Está naturalmente hablando de la nueva creación, la salvación que nos espera a los que confiamos en Él, a los que acudimos a Él para ser salvados. Pero mientras tanto, llegamos allí, estamos aquí. Y seguramente, como hemos dicho, sufriremos algunos zarandeos importantes. Y como hemos visto, el zarandeo nos descoloca, hace evidente nuestra enorme debilidad. Como se suele decir, un buen zarandeo no deja títere con cabeza. Es una expresión muy castiza, pero es así, no deja títere con cabeza. Y la cuestión es, ¿qué pasará con nosotros en medio de todas esas dificultades, circunstancias y debilidades humanas? ¿Cómo nos repondremos? ¿Cómo saldremos de ellas? ¿Se trata simplemente de ser estoicos y aguantar? ¿Se trata también simplemente de resignarnos porque no tenemos otro remedio? Pues el versículo 5 de 1 de Pedro que hemos leído nos muestra algo diferente a todas estas cosas. Nos dice que todo el tiempo que nos resta vivir aquí, y especialmente en tiempos de zarandeo, nos invita a poner el enfoque en otro que se encargará de cuidarnos. Nuestra mirada y nuestro enfoque en otro que se encargará de cuidarnos. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que nos está preparada. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que no somos nosotros, es otro el que nos guarda. Es Dios con todo su poder quien se encarga de guardarnos. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo actúa ese poder? Pues lo hace intercediendo su Hijo por nosotros, para que nuestra fe no caiga, no flaquee, no desfallezca. Lo mismo que hizo con Pedro. ¿Y cómo funcionó con Pedro
la oración de Jesús de intercesión por su fe? ¿Cómo funcionó? Desde luego en Pedro hubo quebranto, lágrimas y gran tristeza por haber negado a su Señor. En definitiva, hubo un arrepentimiento genuino y profundo. Pero la fe por esa intercesión de Jesús se mostró en Pedro de una forma asombrosa. ¿Sabéis cómo se mostró? Cuando Pedro escucha, después de este suceso, de su negación por María, que en la tumba no está Jesús, todavía no sabe si ha resucitado o no, pero no está allí, sale corriendo allí, sale corriendo. Y otra vez, cuando Pedro está pescando, Jesús ya resucitado, ve que a la orilla está el Señor Jesús preparando alguna comida con algunos peces. Y Pedro no puede esperar a llegar a la orilla. Se tira a agua y va hacia Jesús, corriendo, nadando. Esa fe es bella realmente. Qué poco espacio queda para el orgullo humano. Pero qué valor y osadía promueve en el creyente, quien acaba de negarle hace apenas 4 días. Corre ahora a acercarse a su amado Señor. No mete la cabeza debajo de la tierra, no se esconde, va corriendo, porque la fe que la intercesión de Jesús ha motivado en él le da esa confianza. Esa clase de fe en nosotros ahora es producida por la oración intercesora del Espíritu y del mismo Jesús. Así es como actúa el poder de Dios para guardarnos mediante la fe. En Romanos 8, 26 vemos cómo intercede el Espíritu. En un contexto de este capítulo 8, a partir del versículo 18, de sufrimiento, de quebranto de esta sociedad, de esta creación, se nos dice que asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Donald Carson nos dice que en estos contextos de zarandeo, en esta vida, en muchas circunstancias difíciles, necesariamente estamos inseguros en cuanto a cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ante Dios, orando por nosotros, esa oración que siempre está en perfecta concordancia con la voluntad de Dios. Pablo está refiriéndose a un ministerio intercesor del Espíritu Santo en el corazón del creyente que se produce sin que nosotros ni siquiera tengamos conocimiento de él. Y en Romanos 8:34, Jesús hace lo mismo. Se nos dice que en ese mismo contexto, que podríamos llamar de zarandeo, se nos dice que Jesús resucitó y que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Intercede por nosotros, como lo hizo con Pedro. Y en Hebreos 7:25 lo afirma de una manera más potente, si cabe. Porque su función sacerdotal permanente, hoy en día, actualmente en el cielo, es vivir siempre para interceder por los que se acercan a Dios a través de él, de Jesús. Vivir siempre para interceder por los que se acercan a Dios a través de él. Así que Cristo, igual que lo hizo con Pedro, intercede ahora al Padre por nosotros, siempre y especialmente en los momentos en los que el zarandeo revela nuestra debilidad moral. Así que tenemos esa doble intercesión para que nuestra fe, probada por los zarandeos de la vida,
como dice el versículo 7 de lo que hemos leído, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y nos sorprende, si no entendemos el carácter de esta fe, las palabras que se dicen aquí de la fe, que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Esta intercesión de Jesús no depende siquiera de nuestro velar y orar, de lo que por supuesto debemos de ocuparnos, sino que depende del Señor y del Espíritu exclusivamente. Qué tremendo descanso supone esto. Creo que cuando en el cielo descubramos todos los momentos, porque ahora no somos ni mucho menos conscientes, pero cuando allí descubramos todos los momentos en los que el Espíritu y el Señor mismo ha estado intercediendo por nosotros para que nuestra fe no desfallezca, no podremos dejar de reír y de adorar. Concluimos. Si no tenemos un sentido claro de trascendencia, la vida cristiana no puede funcionar. Somos ciudadanos de esta creación y eso, aunque temporal, es importante, pero sobre todo somos, y por encima de todo, somos ciudadanos del cielo. Los zarandeos, por encima de las causas humanas inmediatas que los producen, tienen un origen cósmico siempre en Satanás. Y en ellos se evidencia nuestra flaqueza, nuestra caída, y pretenden, como hemos dicho, debilitar o anular nuestra fe. Pero el poder de Dios nos guarda mediante la fe que produce la intercesión de Jesús y de Jesús mismo en el cielo, su Espíritu y Él intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Así que Él se encarga. Amén.